Amada Iglesia, buenas tardes, les bendigo. Hermosa alabanza. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Eh, ¿Quién tiene hoy la clase? ¿Los niños ya subieron? Sí, ok. Bien. Joe, bienvenidos. Los esperábamos a mucho tiempo. Qué rico tenerlos con nosotros hoy. Dios les bendiga. Bueno, hemos venido hablando de volver a nuestro primer amor. Si estamos volviendo a nuestro primer amor o todavía lo tenemos aplazado. Hace 8 días comenzamos a hablar sobre el tema del propósito, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con nuestro tema del propósito. Nuestra obligación como hijos de Dios es vivir en el Espíritu. Amén. Y si estamos viviendo en el Espíritu, pensemos en qué tanto a través del Espíritu estamos siendo guiados para acercarnos a Jesús, para honrarle, para ser cada vez más como Él. Dice Pablo que no solo somos salvos por la obra del Espíritu, sino que también debemos caminar en el Espíritu si queremos crecer espiritualmente e ir tras la santidad del Señor. Y entonces, hace 8 días nos remitíamos a Romanos capítulo 8, ¿recuerdan? Que se titula justamente Viviendo en el Espíritu. Y nos enfocamos en el versículo 28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y efectivamente, desde antes de los tiempos y antes que usted y yo naciéramos, ya Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros, tenía un propósito para nuestra vida, tenía un plan para nosotros como sus hijos. Sin embargo, 2 versículos más adelante, el versículo 29 y el versículo 30, nos dicen: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hay un propósito muy claro para nosotros, y es, dice el verso 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros somos hechos conforme a la imagen de Jesús, y el propósito en nuestra vida es caminar de su mano, pareciéndonos a Él lo más posible en la medida que avanzamos. Esto es, pues efectivamente, para quienes somos creyentes y somos verdaderamente sus hijos y hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de propósito, como comenzamos hace 8 días, tengamos presente y tengamos en nuestra mira que somos hechos conforme a la imagen de Jesús, ¿sí? Y que Él es primogénito entre muchos hermanos, como dice la palabra. Pero ¿cómo llegamos a ser como Jesús?
cómo imitamos la vida de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es conocerle. ¿Y cómo le conocemos? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? ¿Sí? Si todavía no lo vemos al lado nuestro. Lo conocemos de muchas maneras. Lo primero es a través de la palabra, que está inspirada por Él. Las Escrituras son inspiradas por Él. Y a través de ellas le conocemos. Le conocemos en nuestro tiempo de oración íntima, en las mañanas, en las noches, en el momento en que cada uno busca ese espacio a solas con el Padre. Le conocemos a través de nuestros hermanos. Le conocemos a través de los profetas. Le conocemos a través de los maestros. Le conocemos de muchas maneras. Pero el secreto de avanzar en este camino espiritual está en recorrerlo de su mano sin apartarnos, buscando definitivamente, como hablábamos hace 15 días, retornar a ese primer amor, con ese amor, con esa pasión con que le buscábamos apenas lo recibimos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Pablo era un hombre privilegiado. El apóstol Pablo era un hebreo, nacido de padres hebreos. Era un hombre que se había ido a Jerusalén para estudiar con Gamaliel, que eso era como el Harvard de hoy. Era un hombre culto, un hombre preparado, era un hombre que se había educado para ser fariseo en el concepto de fariseo de la época, que significaba los separados, ¿sí? La gente que se apartaba de la vida corriente porque buscaba ideales más altos y se preparaba para ello, que eran cumplidores de la ley de Dios hasta en el más mínimo detalle, que en cuanto a su celo religioso, porque era un hombre celoso de su creencia, había sido un perseguidor de los enemigos del judaísmo. Y podíamos decir que finalmente era un hombre irreprochable. Yo quiero compartirles un pequeño párrafo del comentario de Berkeley, de William Berkeley, que dice: así es que Pablo enumera sus logros. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Era no solamente un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada. Había tenido en su corazón un celo ardiente por lo que creía que era la causa de Dios, y había cumplido la ley de tal manera que nadie podría reprocharle en lo más mínimo. ¿Sí? Digamos que Pablo era un hombre que se destacaba, adicionalmente era empresario, era un hombre que tenía un buen vivir, era un hombre que iba por su vida con tranquilidad, era un buen hombre, no hacía lo malo, pero además se destacaba de sus colegas, sus compañeros y sus paisanos. Pero hoy quiero que vayamos un poco más adelante de esto, porque es que Pablo va a ser central en lo que vamos a conversar en esta tarde. Lo más importante para Pablo era conocer a Cristo y frente a Él ser hallado un hombre justo, delante de Dios, delante del Padre. El propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios es alabarle, adorarle, agradarle y disfrutarlo por siempre, por la eternidad.
pero dice la palabra que Él nos eligió para llegar a ser como su Hijo, para llegar a ser como Jesús. Eso nos pone una medida muy alta, una meta muy alta, pero es para la cual caminamos en esta vida mientras nos vamos preparando para parecernos más a Cristo. Entonces, si este es el propósito de Dios con sus hijos, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Pues diría yo que la prioridad de nosotros como hijos de Dios en esa perspectiva es conocer bien a nuestro Padre, conocer la excelencia y caminar hacia ella, Digamos que Pablo es un hombre que recorrió ese camino, pero nos vamos a enfocar, como les decía ahora, en un versículo diferente que está en Filipenses. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, verso 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es nuestro mensaje principal en esta tarde. Dice el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El capítulo 3 de Filipenses tiene un subtítulo que nos dice mucho. Dice: prosigo al blanco. Y con su permiso quiero leérselo en la versión Reina Valera. Si ustedes desean seguirlo en sus Biblias y me acompañan. El capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice el verso 7 y el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, y así continúa el capítulo 3. Pablo, hermanos, fue un hombre prominente dentro de la sociedad en la que vivió, pero aún así fue un hombre que tuvo muchos padecimientos. Fue un hombre que por razón de su fe sufrió azotes, estuvo prisionero, padeció soledad, sus muchos amigos se redujeron a muy pocos. Pero cuando veía en retrospectiva su obra,
después de 30 años, veía que había valido la pena. Veía que había valido la pena. Entonces, cuando un hombre como él dice, tengo todo por pérdida, tengo todo por basura, para correr al lado de lo que mi Señor quiere para mi vida. Es lo que yo quisiera, hermanos, que nos inspirara hoy. Yo quisiera que hoy nos fuéramos solamente con ese mensaje. Seguir el ejemplo de Pablo en esto. Dejar todo por pérdida en beneficio de seguir a Cristo. Y de cada día verdaderamente parecernos más a Él y cumplir ese propósito con el cual fuimos creados. Así es como Cristo nos necesita, hermanos. Así es como Cristo nos necesita, porque si no es así, no vamos a resistir las pruebas y no vamos a resistir la persecución que está escrito que vamos a vivir. Y es que, así como Pablo en su entorno tenía un buen vivir y fue capaz de sacrificar y de dejar todo lo que tenía, yo diría, ¿de qué nosotros podemos sentirnos orgullosos? ¿De qué nosotros podemos gloriarnos o vanagloriarnos? No sé si de pronto para algunos el poseer bienes materiales, tener una vida muy cómoda, quizás el mucho conocimiento, los éxitos laborales, tener la posibilidad de ser director en un área, en una empresa o gerenciarla, el orgullo de tener unos hijos maravillosos, en fin. Sin duda, todo esto es importante para cualquier ser humano que tiene esas posibilidades, pero ninguna de todas ellas debe ocupar el primer lugar por encima de Dios. Esa es la diferencia. Y mi invitación hoy, hermanos, es a que todo eso lo tengamos por pérdida. Y todo eso de lo que en ocasiones en el mundo nos sentimos tan orgullosos, entendamos que no está por encima de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y es tener la valentía, hermanos, de decir, dejo esto o lo pongo en su lugar, en la prioridad que corresponde, y morir a nosotros mismos y a nuestra carne y a esa vanagloria que está en el mundo, en nuestra carne, para seguir simplemente los designios y el propósito de Dios para nuestra vida. Ese quisiera que fuera el mensaje con el que hoy nos vamos, ¿sí? Cuando nosotros atravesamos pruebas, cuando muchas veces enfrentamos escasez, enfrentamos falta de provisión, enfrentamos dificultades económicas, sí, son pruebas importantes, pero si nuestra prioridad está donde debe estar, sin ninguna duda vamos a salir de esas pruebas. De hecho, Dios permite que las vivamos justamente para saber dónde está puesta nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en el saldo que hay en la cuenta, o si nuestra fe está puesta en Él. No sé si todos, pero yo creo que aquí la mayoría hemos pasado por ese tipo de pruebas. Y podemos tardarnos cuanto queramos o cuanto sea necesario dando vueltas al desierto para entender lo que es importante. Y sin ninguna duda, frente a esas pruebas, la única respuesta y la única solución está en Él. No es por nuestros méritos, no es por
no es porque somos muy buenos, no es porque somos los mejores y nos lo merecemos, no es por nuestros merecimientos, es por la gracia de Dios, es por su misericordia, es por su fidelidad que podemos superar esas pruebas. Y las pruebas son para eso, son para eso. Deberíamos entenderlo así. No pensemos que cuando no tenemos una provisión suficiente es que Dios no nos ama, se olvidó de nosotros. Al contrario, está tan pendiente de nosotros que dice: Luis, necesitas aprender esto, necesitas recorrer este camino con tu familia y vas a ver mi gloria. Y la hemos visto muchas veces en nuestra casa y hemos dado aquí testimonio de esa gloria de Dios. Él es bueno. Y entonces Él dice: debes superar esta prueba porque algo estás aprendiendo allí. Y a fe que lo hemos hecho. Hemos aprendido de cada prueba que hemos vivido y hemos superado de su mano, de su mano. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, es orar, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque quien revela es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo en nuestra vida. Y pidámosle que nos revele cuál es ese propósito, qué es lo que no estamos haciendo bien, que saque a la luz todas esas cosas que para nosotros todavía pueden ser ocultas, para que podamos tomar acción y podamos avanzar. Si nosotros oramos en ese sentido, oramos pidiéndole que nos enseñe por su palabra, que nos enseñe por el Espíritu, cuál es la respuesta, qué es lo que debemos hacer en cada circunstancia frente a cada una de esas pruebas que vivimos. Sin duda vamos a tener la victoria y vamos a avanzar más rápido que si seguimos dándole vueltas al desierto, siendo caprichosos, creyendo que en nuestras fuerzas es que podemos solucionar todo. Dice la palabra que Él es un refinador. Y ese refinador se refiere a aquel que pule cuidadosamente aquella piedra preciosa, la pule para darle un brillo mayor, para resaltar lo que hay en ella y de pronto está un poco opaco en un momento determinado. Ese refinador pule y nos bruñe a cada uno de nosotros para que demos el brillo que debemos dar, para el cual Él nos está preparando. Oremos para entender y para pedirle al Espíritu Santo cómo nos revela Cristo en nuestra vida, cómo nosotros podemos, desde donde Él nos ha puesto a cada uno, reflejar la luz de Cristo, dar testimonio de ser buenos hijos de Dios. Que no tengamos que decir: es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, sino que alguien que no te conoce diga: este es cristiano porque se comporta como tal, no porque tiene que anunciarlo de viva voz, que lo podemos hacer, pero qué maravilla cuando alguien nos reconoce como hijos de Dios por nuestro comportamiento, porque somos buenos hijos de Dios y damos testimonio de ser buenos hijos de Dios. Quiere decir que estamos caminando en ese sentido y cada día pareciéndonos más a Cristo. Si nosotros vemos a nuestro alrededor familiares enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Orar por sanidad, porque Él nos ha dado ese don y nos ha dado ese poder como hijos de Dios, y si oramos en el nombre de Jesús, Él obra en esa persona. Si Él es mi sanador, pues ¿a quién más voy a recurrir cuando estoy enfermo? Pero si tengo dificultades económicas, ¿qué debo hacer? Orar a mi proveedor, al dueño del oro y de la plata. Ahí está la solución. No tengo que matarme la cabeza pensando a ver si consigo 3 puestos más para generar los ingresos que necesito. No,
Él nos abre las puertas que son de bendición para cada uno, que son de bendición para nuestra familia, pero tenemos que seguir el camino que es. Claro, muchas veces tropezaremos, muchas veces caeremos, pero cuando pecamos, recuerden que cuando íbamos para allá, debemos arrepentirnos genuinamente, no es arrepentir, ay, sí, no, pequé, Padre, perdóname porque tú has prometido que si yo me arrepiento, entonces tú me perdonas. Y mañana otra vez lo mismo, y la otra semana lo mismo. No, arrepentimiento genuino, genuino, o sea, mi cambio de actitud, mi cambio de proceder, giro 180 grados y ahora me voy para allá, no sigo para el camino que me llevaba al pecado, al que el enemigo me facilita cada vez que salgo a la calle, ¿sí? O que enciendo el televisor, en fin. Entonces, cuando me arrepiento genuinamente y vuelvo a ese camino, ahí va a estar Él siempre respaldándonos. Si me siento solo, ¿habrá alguna mejor compañía que Él? ¿Que nuestro Creador? Él es mi compañía. Él es mi compañía. Entonces, frente a cada circunstancia que afrontemos, hermanos, frente a cada prueba, la solución está ahí, la solución está clara. Recurramos al que todo lo puede, porque claramente no somos nosotros, claramente no somos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, ustedes y yo, hermanos, desde antes que los tiempos comenzaran ya teníamos un propósito que Él había marcado. Jeremías dice en el capítulo 1, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Desde antes que nosotros naciéramos teníamos un propósito y Él ya sabía que iba a ser de nosotros. Obviamente está en nuestras manos ver cómo caminamos cómo recorremos ese camino, si de su mano o separados de su mano. Dios determinó que quería vernos crecer como Jesús, ¿sí? Ese es el modelo del cual el Padre está queriendo que nuestra vida se desarrolle. Y aquí quiero que vayamos, hermanos, a ese nivel de excelencia del conocimiento de Cristo. Y voy a poner un ejemplo que está en la palabra y es cuando Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moría, conocido como el monte Calvario. Recuerdan que Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, que era lo que Abraham iba a hacer. Él le había dicho que sacrificara a su hijo. Creo que aquí están conmigo varios padres. ¿Cuál sería el valiente que escucha esa voz de Dios y va y lleva a su hijo al monte para sacrificarlo? No sé si alguno levanta la mano, yo no creo. Abraham lo hizo. Abraham fue y entonces Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo, a tu único hijo. Y sin ninguna duda Dios derramó inmensidad de bendiciones sobre Abraham y sobre su vida, porque estuvo dispuesto a sacrificar lo que más le importaba en su vida, que era su hijo. Y entonces, cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, demostró que amaba a Dios, que era obediente hasta lo máximo con nuestro Padre Celestial. Y si Abraham le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad y tú eres lo más importante para mí, aunque signifique sacrificar a mi único hijo, entendamos el valor que hay en esto. Por eso tomé ese ejemplo, porque seguramente para nosotros, los que estamos hoy aquí congregados,
nuestra familia, para nosotros nuestra esposa, para ellas sus esposos, para todos nosotros nuestros hijos. Puede ser lo más importante que tenemos alrededor nuestro. Al lado de eso está, bueno, que la casa, que el vehículo, que el trabajo, que el futuro, la educación, la formación, etcétera. Y eso sin ninguna duda es muy importante. Pero nada de eso es más importante que poner a Dios en el primer lugar. Si Dios está en el primer lugar de nuestras vidas, hermanos, no vamos a tener ningún problema con todo lo demás. Todo lo demás será añadidura, como lo promete la palabra. Será añadidura. Porque aunque vengan pruebas y dificultades, nada nos apartará de Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero sin Él, nada tenemos. Así tengamos muchas cosas. Como decía nuestro pastor Diego, conozco unos cuantos pobres que lo único que tienen es dinero. Cuando Dios entregó a su Hijo, cuando Jesús entregó su vida por nosotros, probó su amor, su generosidad, su bondad sin límites, porque ninguno de los que estamos aquí somos capaces de hacer eso. Él lo hizo, de manera que nada que nosotros podamos sacrificar en nuestra vida será comparable con lo que Él ya hizo, entregar a su único Hijo por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Él ya lo hizo. Entonces, digo yo, ¿qué sacrificio podría compararse a eso? Que entreguemos qué, que tengamos como pérdida qué, qué puede ser tan importante frente a esto. Y acabamos de dar ejemplos de cómo Jesús entregó su vida por nosotros, Dios entregó en sacrificio a su único Hijo, como Abraham lo iba a hacer con su hijo, siguiendo el mandato divino. ¿Qué puede compararse a eso? Los bienes materiales, las posesiones, el éxito profesional. Nada, nada puede tener ese nivel de importancia. Entonces, lo que Pablo nos está proponiendo aquí, desde esa perspectiva, desde Filipenses capítulo 3, es una relación personal con Dios. Es una relación personal creciente en el Espíritu, una vida en el Espíritu que cada día sea más alta, que cada día sea mayor, en la que nosotros estemos dispuestos a decir, hermanos, sacrifico esto, entrego aquello. Nada de lo que he logrado es tan importante como mi relación con Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que tal vez algunos lo he compartido hace algunos años. Ya tengo varias décadas de tener una vida profesional y una vida laboral. Y hace muchos años, cuando estaba comenzando ese camino, yo me sentía orgulloso de mis éxitos, de mis logros profesionales, de acceder a ciertos cargos sin necesidad de lo que hoy día se vuelve tan frecuente, y es la recomendación del uno o del otro, de la recomendación del político, del amigo, del de más allá. Y entonces, como yo había accedido a un cupo en una universidad muy importante para estudiar lo que yo quería en esa época, sin tener ninguna, entre comillas, como se decía antes, palanca, yo me comencé a sentir muy orgulloso. Era un buen estudiante, no voy a decir que no, pero eso no es lo importante, eso no es lo importante. Después de muchas décadas vine a entenderlo, y es que cuando había comenzado a avanzar en ese camino exitoso de la vida laboral, de la vida profesional, y de acumular algunos éxitos alrededor de ese camino, a ser reconocido por muchos, pensando que es que realmente era muy bueno. Un día, cuando conocí a Cristo y lo recibí en mi vida, una de las primeras palabras que me dio fue:
voy a reorganizar tus estructuras mentales, ¿sí? Y esa lógica y cuadrícula con la que yo funcionaba todos los días de mi vida se desbarató como un castillo de naipes de un momento a otro. Y entonces en esa época, dentro de esa misma lógica que tenía y de avanzar en la vida profesional y de logros y eso, yo decía, bueno, cuando yo tenga tal edad ya voy a estar tranquilo porque mi familia va a estar tranquila, ya vamos a tener todo organizado. Y bueno, ustedes han visto al lado nuestro durante todos estos años que no estaba tan organizado o más allá de lo que uno podía esperar, que no tiene nada de malo, pero no tiene nada de malo uno pensar que quiere lo bueno para su familia, pero lo importante es que Dios esté primero. Cuando nos hizo así y todo ese castillo de naipes se vino abajo, y entonces carros, apartamento, cuenta en el exterior, etcétera, todo quedó en ceros. No quedó en ceros, ¿cierto, Rob? No quedó en ceros, quedó en menos, un número rojo grandísimo. Es cierto, es la verdad, no quedó ni siquiera en cero. Quedamos por debajo de cero, pero lejísimos. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer a estas alturas de mi vida cuando estábamos por allá en una finca en Boyacá en un asado? Caramba, y eso era en un mes de junio. Y estábamos asistiendo a un asado para celebrar por ahí un cumpleaños. Yo decía, Dios mío, justo en esta época yo siempre había soñado que ya todo iba a estar organizado para mi familia y que podía estar tranquilo. Y en medio de lágrimas ese día le decía al Señor, dame sabiduría y dame fuerzas porque me toca volver a arrancar. Volver a arrancar. Entonces uno puede creer que es muy bueno, que es buena persona, que es buena gente, que es buen estudiante, buen trabajador, buen empleado y tener logros. Lo que hay que entender, hermanos, es que eso solo fue por la misericordia tan grande de Dios. Y por esa misma misericordia comenzó a levantarnos nuevamente, pero en la palabra, en el camino. No es suficiente ser buena persona, no es suficiente creer que no le hacemos daño ni mal a nadie. Lo que es importante realmente es entender el mensaje de seguir a Cristo, de seguir a Cristo, y de que nuestra vida se parezca cada día más a la suya, porque ese es el objeto con el que Él nos tiene aquí. En Filipenses capítulo 3, verso 7, Pablo dice que había estimado y que aún estima, ¿sí recuerdan? Cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. Y en el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así se llama este mensaje de hoy. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que es el mensaje que quiero que nos llevemos hoy a casa y sobre el cual estemos meditando, como seguimos meditando en el propósito, como seguimos meditando en volver a nuestro primer amor. Y esa primera estimación es en el momento de la conversión, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Pero Pablo, aún 30 años después, volvió a hacerlo. Dice William Barclay, la segunda conversión de Pablo, algunos 30 años después, estaba en su prisión romana. Después de todo lo que había experimentado, él aún contaba como digno de rendir todo por el bien de seguir a Jesús. Amén. Ese ejemplo de Pablo, hermanos, es el que debemos seguir nosotros. A eso quiero invitarlos.
a conocer a Cristo suficientemente, a buscar la excelencia en el conocimiento del Padre. Nosotros podemos decir que conocemos a alguien porque lo vemos y lo reconocemos. Dice, yo conozco a Aidecita, yo conozco a Marielita, yo conozco a Joe, de cuando iba por allá al Inbima y eso, yo la conozco. Yo conozco a Robo hace unas cuantas décadas, lo veo y lo conozco. Yo puedo decir que conocemos a alguien porque estamos familiarizados con lo que hace, ¿sí? Yo conozco en Villavicencio a don John Moreno porque hace los buñuelos más famosos en Villavicencio, en una esquina que se llama John Pan. Estoy familiarizado con lo que él hace, entonces yo le conozco que es un buen panadero y lleva unos buenos años de experiencia trabajando en ese ramo para la ciudadanía y presta un servicio. O yo puedo decir que conozco a alguien porque he conversado con él, ¿sí? Yo he conversado con José y entonces yo sé cómo piensa José, yo sé qué planes tiene José, sé qué ha hecho, sé cómo está integrada su familia, sé qué hace su familia porque hablamos y nos familiarizamos y nos conocemos, ¿sí? Yo puedo decir que conozco a alguien cuando comparto tiempo con esa persona. ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto compartimos con Él? ¿Qué tanto lo reconozco? ¿Lo veo? ¿O lo veo y sigo derecho y no me doy cuenta que está ahí? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto compartimos con Dios cada una de las circunstancias que vivimos cada día? Seguramente todos oramos en la mañana y tenemos nuestro tiempo de intimidad con Él. Y así como es lo primero en nuestro día, seguramente es lo último en nuestra noche. Y hablamos con Él de cómo nos fue en el día y le comentamos todo lo bueno y también lo no tan bueno, los problemas que tuvimos, ver qué consejos recibimos de su parte. O de pronto no, de pronto llegamos cansados del trabajo y entonces lo primero que hacemos es encender el televisor y entonces está Betty la fea y claro, nos reímos un rato, pero de pronto Betty no nos ayuda mucho a pensar y a solucionar de fondo realmente los problemas que tenemos, y aunque dispersemos un poco el dolor de cabeza que nos puede haber causado el día, valdría la pena, hermanos, que le dediquemos ese tiempo a hablar con Dios y decirle, mira, pasó esto. Él lo sabe antes que nos pase, ¿cierto? Él ya lo conoce, Él sabe el porvenir para nosotros, pero a Él le gusta escucharnos, a Él le gusta que lo busquemos, que lo busquemos, que le hablemos, que lo escuchemos, no solamente que le hagamos la lista para chequear esas listas de oración que a veces se vuelven una lista interminable de peticiones para nosotros, que a veces ni siquiera son oraciones intercesoras para pedir por las necesidades de nuestros hermanos. Pero aún así, Él nos está esperando y quiere escuchar nuestra voz. Y yo quisiera que todos nosotros también quisiéramos escuchar la suya, todos los días, todos los días. Y entonces, que nos diga, sí, Luis, pero es que necesitas entender esto y esto y esto, y por eso estás viviendo esto. Y de pronto nos da una palabra, nos da un versículo, de pronto nos da una promesa de la cual nos aferramos en oración para ver su cumplimiento. Y lo veremos sin ninguna duda si seguimos el camino, si seguimos el camino. Amén. Y es que ese propósito nos da significado, da sentido a nuestra vida. Cuando entendemos que este es uno de los propósitos que Él tiene para nosotros y es el de seguir a Cristo
y parecernos a Cristo y seguir ese modelo de vida de Cristo, entonces ya sabemos que ese es el primero que Él nos dice ahí. Y vienen otros propósitos, no es uno solo el que tiene con cada uno de nosotros. Pero ya cuando entendemos ese o cuando entendemos uno, eso comienza a darle sentido a nuestra vida y a decir, ok, ya sé que es por acá y no por allá, ¿sí? Y comienzo a entender el significado de lo que está sucediendo a mi alrededor porque tengo un propósito, ¿sí? Cuando no tenemos el propósito, pues cualquier cosa da lo mismo. Es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿sí? Pero si ya nosotros sabemos que ese es uno de mis propósitos, que ese es mi propósito más importante, entonces ya sé cuál es el camino que debo seguir. Ya sé cuál es el camino que debo seguir. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto hablamos con Él? Cada uno piénselo, pero yo creo que siempre tenemos una oportunidad de mejora, siempre podemos hablar más con Él, hablar más seguido con Él y escucharle más. Cuando hablamos con Dios no es un monólogo, no es solamente, Padre, ayúdame, te pido que es que tengo el problema. No, escuchemos. En medio de nuestra alabanza, en medio de la adoración, escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Es importante, cada uno va identificando la forma como Él nos habla, cómo es que me habla a mí, que es diferente a cómo le habla a Gaby, diferente a cómo le habla a Senia, diferente a cómo le habla a Alejo. A todos en la casa nos habla diferente, pero nos habla. Entonces lo importante es escucharlo, tener el oído ahí atento a lo que Él siempre quiere decirnos. Y es que esa excelencia del conocimiento de Cristo nace, por supuesto, de la excelencia de Cristo, ¿sí? Y es importante que entendamos que esa excelencia de Cristo es la persona. O sea, hablando un poco de la experiencia de Pablo, el conocimiento de Cristo no es solamente a través de escuchar que alguien nos hable de Cristo, ¿sí? Tenemos la palabra, pero cuando entendemos la persona de Cristo es diferente, y esa experiencia individual, porque es totalmente individual, cada uno tiene su experiencia propia, su relación propia con Cristo. Entonces eso va marcando un camino para cada uno de nosotros. Y créanme que el ritmo en ese camino lo vamos poniendo nosotros, ¿sí? Él siempre está esperándonos, siempre. Entonces, cada mañana que nosotros no llegamos a saludarle, Él yo creo que se queda muy triste esperando, ¿por qué Luis no vino esta mañana? ¿Qué tendría más importante que hacer que venir a conversar conmigo y de pronto escuchar lo que tenía para decirle? Y uno de pronto por allá matándose la cabeza, pensando en cómo solucionan sus fuerzas, cuando Él ya le tiene la solución y solo espera que lleguemos de rodillas a sus pies, a darle los buenos días, a darle las gracias por ese nuevo día y además a escuchar lo que tiene para bendecir nuestras vidas. Antes de la experiencia que Pablo tuvo camino de Damasco, no conocía realmente de Cristo. Pero luego vean ustedes todo lo que pasó. Y décadas, más de 3 décadas, que mirándolas, como les decía hace un rato en retrospectiva, bien valieron la pena. Eso quiere decir, hermanos, que si no hemos comenzado a recorrer con mucho juicio ese camino, todavía podemos hacerlo. Todavía podemos hacerlo. Podemos estar en ese mismo punto que Pablo camino de Damasco y decir, bueno, Dios, aquí estoy para ti, ¿qué tienes para mí? Soy un soldado tuyo y estoy listo a cumplir las órdenes, listo. Ese conocimiento de la excelencia de Cristo, hermanos, solo lo obtenemos de la relación
íntima con esa persona de Cristo, con esa persona de Cristo. Yo quiero comentarles una anécdota de un misionero y predicador alemán, George. Yo digo Müller, yo sé que mis hijos me van a corregir. ¿Cómo se dice? Eso, bueno, porque es alemán. Yo digo Müller, digamos George Müller. Fue un predicador y misionero alemán, bueno, Müller, está bien, que joven se fue a vivir a Londres y fue un hombre conocido por la obra impresionante que hizo con niños desamparados, creando orfanatos y, digamos, le dio techo y le dio cobijo a más de 10.000 huérfanos. Pero lo que quiero decirles de este señor Müller es que leyó la Biblia más de 200 veces. Dicen los que escribieron sobre su vida que más de 50 de ellas fueron de rodillas. Bueno, yo no sé si todos hemos leído la Biblia más de una vez y la hemos leído de rodillas o estamos todavía en el proceso, pero esto nos da una muestra de quién era este señor, predicador y misionero. Y resulta que la anécdota con George, para no entrar en discusiones lingüísticas, es que alguien le preguntó poco antes de su muerte qué le gustaría hacer todavía. Müller murió como a los 93 años. Poco antes de su muerte le preguntaron eso y la respuesta textual que dio fue: leer más la Biblia porque aún conozco poco de la excelencia de Cristo. Yo leí esto y me quedé pues